Hay historias que inspiran, llenas de perseverancia y que nos enseñan a nunca rendirnos. Y hoy quiero compartir una de ellas. Tenemos con nosotros a la pastora Silvia Rubio. Pastora Silvia, muchas gracias por recibirme en su casa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va con estos climas tan fríos que tenemos hoy? Pues tenemos que cuidarnos porque nos enfermamos. Sí, oiga, los climas son muy tremendos a veces. Traicioneros. ¿Quién es usted? Yo soy la pastora Silvia Rubio de la Iglesia de Cantabria, el Templo de Betel. ¿Dónde queda Cantabria? Fíjese, porque hay dos Cantabrias, la de Michoacán y la de España. Sí. ¿Estamos en España o estamos en Michoacán? Michoacán estamos, queda una media hora de la ciudad de Zacapu, Ok. Michoacán. Y para acá, cerca de Tarejero, otra media hora. Tarejero, Michoacán. Muy bien. Tarejero, pues Michoacán. Claro. ¿Cómo cree usted que es famoso Zacapu o Cantabria? ¿Hay algo bueno para visitar o cosas así? Pues en Zacapu sí, porque es ciudad. Ya. Hay centros comerciales, comercio y todo. Aquí en Cantabria lo que es bueno es la ciénaga, la cosecha del maíz. En este tiempo los elotes. Oh, ya. Los elotes, sí. ¿Recomienda venir para acá, para Cantabria? Sí, a quien guste. Muy bien. Y recomendamos que vengan pues como de junio a octubre o a diciembre, porque en los otros tiempos estaban medios tierra alta. Ok, sí, porque dicen que aquí en Cantabria llueve tierra, ¿no? Que hay Sí, como remolinos. remolinos. Ya. Parecen como volcanes, ¿sabes? Sí. Bueno, que ahorita vamos a platicar también esa parte de los volcanes, que pues que qué bueno que nos dice. Pero bueno, vamos por partes. ¿Usted es de aquí de Cantabria o viene de fuera? No, yo nací en Cantabria, vengo de la familia Rubio. Ok. Mis papás, Manuel Rubio y María Ávila. O sea, Ya, ellos son originarios de aquí de Cantabria. no, Ok. bueno, mi mamá sí, pero mi papá no, él nació en Guanajuato. Ah, ok. Y mi mamá no, mi mamá sí ya nació aquí. Ya. Entonces, los dos se vieron y ya hicieron la familia Rubio Ávila. Ávila. ¿Cuántos son de hermanos? Somos 14, ¡Wow! fuimos 14. ¿Usted es de las mayores, de las del medio? Yo soy la cuarta Ah, ok. de la familia. Ya. ¿Son más hombres Sí, o mujeres? son 9 hombres y 5 mujeres. Ya. ¿Y cómo se siente tener una familia grande? Bien feliz y dichosa y me siento a la vez protegida porque gracias a Dios toda mi familia me ayuda y en los momentos difíciles ellos están a mi lado y para apoyarme en las diferentes etapas de mi vida que he pasado. He sentido el apoyo, el respaldo de ellos. Gracias a Dios. Y sobre todo, pues, el cariño que ellos me tienen. Claro. Que nos tenemos. ¿Podemos decir que es una familia muy unida, todos ustedes? Pues, yo creo que sí. Que es algo que ahorita ya no se ve. No. Y ahorita ya las generaciones ya no son tan unidas, pero No. qué bueno, gracias a Dios. Dentro de toda su historia, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo era usted de niña?
pues como todos los niños, fui delicada y querida por mis papás porque duraron 10 años para que naciera otra niña, en eso nacieron por los hombres. Wow. Entonces yo era la niña, la consentida. Sí. Y mi papá me crió así. Era pues apreciada, querida por ella. Y por todas mis tías, yo recuerdo que todas me querían mucho. ¿Era más cercana usted a su papá o a su mamá? A mi papá. Ya, muy bien. Y él conmigo. Fue una buena relación, digámoslo así. Hasta que murió. Entrando un poco en la parte de familia y ministerial, ¿en qué punto Dios la salva a usted? ¿A qué edad? El Señor me salvó. Bueno, yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio, ¿verdad? Ok. Pero el Evangelio no había nacido en mí hasta la edad de los 15 años. Yo creo que no tenía los 15 años cuando el Señor me salvó en 1966. ¿Cree usted que vale la pena entregar su juventud a Dios? Sí, para mí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Vale la pena. Porque no conocí nada de las cosas del mundo, ni por ese lado no ofendí a Dios, ¿verdad? Claro. Siento que pues de allí yo, desde mi niñez, empecé a serle fiel al Señor y obedecer lo que Él quería de mi vida. Claro. Porque aún el Señor todavía no me salvaba y yo era maestra de los niños. Wow. Y ya cuando el Señor me salvó, pues ya trabajamos con los jóvenes. Ok. Entonces, podemos decir que ha trabajado en la iglesia desde muy chica. Sí, desde como los 13, 14 años. Ok. Que ya me enfoqué en la iglesia porque en la iglesia tuvo altas y bajas por los pastores que iban y venían. La iglesia se dividió y quedaron muy pocos hermanos y mandaban pastores. La gran parte de la iglesia que se dividió se fue y se quedaron muy pocos hermanos. Okay. De hecho, casi los que se quedaron fueron los hermanos Cisneros. Yeah. La hermana Glafira, el hermano Lorenzo, el hermano Salud y la hermana Guadalupe. Todo ese Cisneros, la hermana Celestina Cisneros. Casi todos ellos quedaron y de la familia de nosotros, nada más mi abuelita y yo éramos los que veníamos. Ok. Por ejemplo, algunas personas saben la historia de la iglesia de Cantabria, pero más personas no la saben. Uh-huh. ¿Usted cuando era niña ya estaba aquí en la iglesia o cómo llegó el evangelio aquí a Cantabria? No, el evangelio llegó por medio del hermano José Arroyo. Okay. Él venía de Tendeparagua, Michoacán, y él fue a una convención y aquí había un hermano ya que había conocido en Estados Unidos, se llamaba Bruno Campos. Okay. Y el hermano Arroyo lo conoció ahí en la convención y el hermano Brunito lo invitó aquí a Cantabria a su casa. Y dice que cuando lo invitó, pues él se quedó allí esa noche. Y dice que en la noche que él se quedó, que el Señor le habló, que le dijo que aquí había mucho pueblo. Y le mostró el pueblo de Cantabria, se lo mostró cómo era. Y él nunca había venido, nomás llegó a la casa del hermano. Claro. Y dice que él veía como miel que bajaba. Y otro día temprano, y el Señor pues le hablaba, le decía que había pueblo. Y otro día temprano se levantó y le dijo al hermano que vinieran. Y se vinieron por la calle principal hasta aquí. No había todavía muchas casas. Claro. Aquí estaba una cancha de fútbol
Y ahí estaban platicando mi papá, el hermano Tiburcio Estrada, el señor Tiburcio Estrada, Ajá. Marcelo Alvarado y mi abuelito Jesús Rubio. Y ahí él llegó a platicar con ellos y ahí les habló. Wow. Les habló de Cristo y ellos aceptaron, todos inmediatamente aceptaron y empezaron, él empezó a hacer reunión. No sé si luego o llegaría a ir a Tenda y regresaría, Claro. no sé, pero el primer culto se hizo en la casa del señor Tiburcio Estrada, que estaba enfrente de la, Ya. pero luego se fue a otras casas, pero ya para cuando había más gente, Sí. empezó a crecer, mi papá, el Manuel Rubio, él abrió su casa y ahí estuvieron por muchos años hasta que compraron el terreno del templo. Ok. Fue en el 1946 cuando llegó el Evangelio. Wow. Entonces, podemos decir que la iglesia ya tiene 75 años. Increíble. Sí. ¿Cómo es crecer en una iglesia rural? Con personas que, bueno, todos se conocen, ¿no? Porque es parte de la familia, pueblo Vecinos. y vecinos. Ujú. ¿Cómo es crecer en una iglesia donde todo el mundo se conoce? Pues es bonito porque nos podemos comprender y también ayudar Ok. unos a otros cuando es necesario. ¿Cree que antes había más unidad? Bueno, dentro del todo el cuerpo de Cristo, Ujú. ¿antes había más unidad que ahora? ¿O sigue siendo lo mismo? Pues cuando inició la iglesia había mucha unidad, pero cuando ya se dividió, pues Ya. ya empezó. Ahora, ¿cómo se lidia con una división? Pues es muy triste porque, por ejemplo, la experiencia que yo pasé, que a nosotros sí venía la hermana Josefina Gutiérrez y nos daba clases los sábados y como niños íbamos nada más al culto de los niños, Claro. pero no había cultos en la iglesia, casi no había. Por allá venía el hermano José Gutiérrez cuando podía, porque él tenía a su cargo como 4 o 5 lugares para él solo. Ok. Él vivía en Jauja, en la Ya. colonia Lázaro Cárdenas, y iba a Villa Jiménez, Santa Gertrudis, Las Canoas y varios donde hacían culto. Entonces, si aquí no había pastor, porque aquí dejó de haber pastor a veces hasta 2 años Wow. o 3 años, y entonces decía, para mí era difícil porque pues yo sí quería, ¿verdad?, seguir. Sí, sí, sí. Pero en el tiempo de que ya no había esos pastores, pasó algo que yo pasé de mi niñez. Ok. Entonces yo ya no quería estar en los cultos de niños, pero ya no había Más. no había más. Claro. Y pues no me fui al mundo, pero dejé de ir a la iglesia porque Ok. no había cultos. Y en vez de ir a la iglesia, yo me iba al fútbol Ok. los domingos y a veces a la matiné, ¿por qué no decirlo? Pero ya el Señor no me dejó mucho, luego ya vinieron pastores, empezaron a venir, yo creo como en el 63, 64, empezaron a venir pastores y yo ya estaba grande y ya empecé a ir a los cultos, Ok. siempre con esas familias que te digo que estaban, Sí, sí, sí. la familia Cisneros y pues algunos otros no. También eran los Juárez, la familia Juárez. Ok. Y como 2 o 3 familias, pero nada más se juntaban como unas 6 o 7 personas. Pero yo iba cuando había pastor, pues Ok. yo iba.
¿cree que es muy importante que una iglesia tenga pastor o pastora? Pues ¿O sí, que se deje al abandono el pueblo? no, es muy triste para, pues para los que son cristianos que quieren seguir fieles. Sí, Es muy triste porque no hay alimento espiritual, no hay quien los guíe, claro. no hay quien les diga, vengan, vamos a orar. Y de hecho, aunque ellos eran cristianos y se creía que eran fieles, yo nunca me acuerdo que se hubieran juntado ahora. No, solamente cuando venían los pastores, si nos juntaban, se juntaban a hacer cultos. Ok. Pero a orar así, no, nada más así. Y cuando venían pastores, unos duraban un año, uno duraba un mes. Vinieron pastores de diferentes lugares. Ya. Y estaba uno de Mérida, Yucatán, el otro, otros de Veracruz, de Tabasco, de Puebla, de diferentes partes de donde yo me acuerdo, ¿verdad? Ya de lo que yo me acuerdo, porque en la otra antigua iglesia, pues yo estaba muy niña, vinieron también, parece que después del hermano Arroyo, vino uno que se llamaba Candelario Guevara, Ok. y el otro se llamaba Jorge Galván, pero yo no fui miembro de ellos, yo estaba niña. Claro. Yo, de hecho, pues a lo mejor yo todavía ni nacía cuando... ¿Por qué cree usted que los pastores duraban tan poco? Pues yo, ahora que soy pastor, ¿verdad? Entiendo la razón. Antes no, pero yo creo que la primera razón fue porque pues los hermanos no nos esforzábamos para ayudarles en lo económico. Ok. Y además el lugar donde estaban no era un lugar muy, muy, como les dijera, bueno para que ellos vivieran. No estaba adecuadamente para vivir. Ah, sí, Ok. por eso se fueron. Pero antes de esto todavía falta una parte donde levantaron el primer templo. Cuando compraron el terreno, Ajá. las hermanas trabajaron talentos y compraron el terreno y tenían una casita. Ok. La casita que después fue pastoral. Pero allí hacían los cultos. Yo allí fui a los cultos, ahí empecé a ir a los cultos. Pero ya de niña. Pero ya cuando después vino un hermano misionero de Estados Unidos que se llamaba Enrique More. Ok. Y él fue el que pidió ayuda para hacer el templo allá en los Estados Unidos. Pero hicieron el templo de adobe, pues, y de teja. No duraba mucho, pero, Claro. pero pues gracias a Dios ve el tiempo que duró. Él fue el que construyó el templo. Y ya nos pasamos de la casita, estuvimos en el templo en el que se hizo de adobe, pero no tenía piso, así nada más, y pues sí tenía puertas y ventanas, no tenía plataforma, no tenía luz. Y y yo pienso, pues, vamos a volver a lo que es de los pastores. Ajá. Pues ellos vivían en el cuartito donde se Claro. inició. Y allí estaba un cuartito, no estaba acondicionado. Ahora que yo soy pastor, yo he platicado pues con algunos hermanos de que, pues muy triste porque si la gente no los juntaba a Claro. los pastores, nada más iban al culto y pues no daban mucha ofrenda. Claro. Y yo admiro a esos pastores y he orado por ellos, y le he pedido perdón a Dios con la iglesia que se levantó después. Le hemos pedido perdón a Dios porque no los atendimos a ellos y que a lo mejor esa fue la causa, el motivo por lo cual ellos se fueron. Porque no te digo que no había ni luz y no había agua en el templo. Claro. No había servicios sanitarios, yo no sé cómo le harían los hermanos. Está muy complicada la situación. Sí. ¿Y todos eran hombres? No, vinieron dos mujeres. Ah, ok. Vinieron dos mujeres. De la hermana Maura yo no me acuerdo, fue yo creo cuando estaba muy niña. Pero de la última, la hermana Gaby, la hermana Gabriela Santiago,
ella vino y fue acogida en la casa de los hermanos Cisneros. Ok. El hermano Lorenzo Cisneros, la hermana Glafira, le prestaron un cuarto y ella ahí estuvo viviendo como por 3 años. Allí ella cocinaba, compraron una estufita y ahí cocinaba. Y ella ahí estuvo, a lo mejor fue la que duró un poquito más, porque ella se estaba cocinando ahí. Dentro de toda la historia, ¿en qué momento Dios le hace el llamado a pastorear a usted? Bueno, el Señor me salvó a mí a los 15 años en el 66. Ok. Y yo enseguidita, el día que el Señor me llamó, yo luego sentí el deseo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo cayó sobre mí. Ok. Y yo caí al piso. Wow. Entonces cuando yo me levanté, yo totalmente era una nueva persona, transformada. Entonces había inquietud en mí, pero como yo todavía estaba en la escuela, yo estaba terminando la primaria. Ok. Y de hecho, y cuando estaba la hermana Gabriela, pues yo sentí el deseo, ¿verdad?, también de ayudarle, pero no podía ayudarle en la iglesia porque no estaba capacitada. Claro. Y ella a mí tampoco nunca me instruyó que me dijera, ni siquiera me acuerdo que si en el tiempo de ella yo les daba clase a los niños, o no había niños, ¿no? Claro. Porque entonces yo de ahí de la primaria me fui a la secundaria, y cuando me fui a la secundaria ella todavía estaba aquí de pastora. Y pasó algo muy importante en mi vida que quedó grabado en los pastores, en la hermana Gaby. Yo venía de la escuela hasta en la noche. Me iba en la mañana, venía hasta en la noche. Ok. Y una vez, yo como no alcanzaba a comer para irme a la escuela, venía hasta la noche a cenar. Y como éramos muchos de familia, la comida pues a veces no nos alcanzaba. Mi mamá nos apartaba, como no habíamos comido, nos apartaba. Y recuerdo una noche que llegué y quise comer y no pude. Y como que alguien me dijo, la pastora. Wow. Y ya era en la noche y me levanté de la mesa y me fui a verla y ella estaba bien enferma. Para en ese entonces los hermanos Cisneros no vivían allí, nada más vivían 2 de sus hijas, ellos andaban en México. Ok. Entonces ella estaba sola, casi en su cuarto estaba sola. Y ya le toqué, me metí, le toqué y no me podía hablar porque estaba bien mala. Y ya le abrí y le pregunté y me dijo que si no le regalaba poquita agua porque ella tenía mucha sed. Okay. Había estado enferma todo el día. Entonces, pues yo me vine a mi casa y le llevé mi cena y le llevé el agua y mi cena. Entonces eso me quedó marcado, ¿verdad? Claro. Para yo, pues tener más cuidado. Aunque yo iba a la escuela y me daban poco dinero, yo ahorraba de lo más que podía para el domingo darle, pues, algo. En aquel tiempo eran como 25 centavos o 30 centavos, claro, ¿verdad? Pero pues yo senté, los hermanos daban un 5 de ofrenda. Wow. 5. Entonces yo daba a veces 35, 40 centavos, pero porque a mí también me daban limitado, claro, para ir a la escuela. Y esa fue una de las cosas que también a mí me marcó. Y y ella incluso ella me dio, a lo mejor pues un mal consejo, sería porque ella estaba en esa condición. Me dijo que, porque yo le dije tal vez que iba a ser que quería hacer predicar.
Ajá. y me dijo que no, que ella me aconsejaba que no fuera, que mejor me preparara en alguna vocación o algo y que colaborara con la iglesia para que la iglesia creciera. Interesante. Pero ella me aconsejaba que no, y yo pues para mí murió, ¿verdad? Eso ya murió, pero yo cuando ella estaba allí era salva, yo sentía todavía. Claro, tenía, como se dice, el fuego dentro suyo Sí. para servir a Dios. Para servir a Dios. De hecho, me acuerdo que cuando se murió la esposa del hermano Lucio, Ok. la hermana Antonia, pues la hermana era, como te dijera, de un carácter muy fuerte. Ese día que se murió, pues yo ya tenía amor por ellos porque estábamos en el templo. Claro. Y se murió y yo vine al cuarto y le dije, hermana, vamos a hacer culto. Y ella me dijo que no, que ella se iba a dormir, que ella no iba a ir al culto. Y yo me fui. Yo sentí en mi corazón, ¿verdad? Claro. Nos fuimos y cantamos con las hermanas que nada más estuvimos cantando, pero ella no se paró a predicar ni nada. Entonces, pues yo eso no lo agarré bueno. Claro. No, yo vi eso, no. Afortunadamente que no le hizo caso a ese bueno o mal consejo, porque fue más grande el fuego dentro de usted que consejos externos. ¿Cree usted que dentro de toda la historia pastoral llega una frustración o algo triste? Ahora, después de pastor. Ajá, ahorita ya viéndolo usted de este lado. Pues sí, he pasado momentos muy tristes, porque cuando recibí la iglesia, como les dije, eran poquita gente. Ok. Entonces, yo me vine del instituto. Pues el Señor me ayudó para yo venirme, porque como yo era de las asambleas, me fui a un instituto independiente. Okay. Entonces el director, que era mi tío, José Rubio, él me decía que yo no podía trabajar con él porque yo era de las asambleas. Porque cuando yo llegué ahí, yo les dije que era de las asambleas de Dios, y entonces él dijo que él no quería robar a las asambleas de Dios y que fueran a hablar mal de él. Sí. Entonces él no quería que trabajara con él, pero mi papá sí. Mi papá me dejó ir a estudiar al instituto porque era con mi tío Gile. Pero mi pastor, con el que me salvó el Señor, él me quería llevar a México, a Ana Sández, no sé, a Lelín, no sé a dónde. Ajá. Pero mi papá no quiso. Mi papá, pues ahí él vio como que el hermano tenía interés en mí, y a él le pareció mal. Él pensó que él lo hacía por otra cosa. Claro. Y entonces dijo que no me dejó ir, y me dijo que me fuera pues a la secundaria. Pero terminando la secundaria, yo de todos modos, los días de culto, estaba en la escuela y nomás de cuerpo, pero mi mente estaba en el culto. Claro, tenía otra perspectiva ya muy diferente. Sí, yo estaba nomás pensando en los cultos. Y ya cuando terminé la secundaria, entonces pues ya tenía que yo hacer una decisión. Mi papá quería que fuera maestra o enfermera. Ok. Y yo no. Entonces yo sentí el llamado, pero no le podía decir porque mi papá estaba enojado. Entonces un día me llegó mi tío a visitar a la casa, porque ya tenía el instituto un año ahí en Morelia. Y yo estaba hasta nerviosa, pero yo le pedí a Dios. Dije, si le digo a mi tío, a ver qué me dice él. Si él me dice que no, pues me meto a estudiar para otra cosa. Claro. Pero si él me dice que está bien, me voy a estudiar. Pero yo sentí adentro ya. Entonces yo le platiqué a él, y no inmediatamente que le dije, a él me abrazó y me dio ánimo,
y me dijo pues que gracias a Dios que una más de la familia quería ingresar a las filas del ministerio. Y me abrazó y dijo, y le dije, pero mi papá no me deja, porque lo llamé aparte a él, ¿verdad? Seguramente. Claro. Y le dije, mi papá no me deja, que porque pues yo me quería estudiar a México, pero no me deja. Dice, no, no te preocupes, dice, yo lo arreglo. Y cuando él le dijo a mi papá aceptó inmediatamente. Wow. Pero yo veía en mi papá algo, ¿verdad? Que él tenía como un interés de que yo estudiara, pero Sí. no me quedara aquí. Él como que quería que yo me fuera con mi tío. Ok. Su tío en ese momento, ¿en dónde estaba? En Morelia, Michoacán, estaba ok. abriendo un instituto bíblico. Apenas cuando vino tenía 1 año. Y cuando yo fui al instituto bíblico fueron 2 años. Ok. Entonces, él estuvo aquí por varios años en Ajá. el instituto. Y salieron varios graduados. En el grupo donde yo estudié, cuando yo estudié, en toda la escuela bíblica nosotros éramos como 50. Ok. Y él empezó como con 12, pero ya en segundo año ya creció. Y pero muchos de los que se graduaron, como venían americanos, sostenían esa escuela. Entiendo. Y los americanos nos traían ropa, nos traían todo lo que necesitábamos. De hecho, trajeron camas nuevas, cobijas nuevas, tallas nuevas. Llegabas al instituto y te daban todo nuevo. Para cada de los nuevos que llegaban les daban sus toallas, todo nuevo. Pero cuando se graduaban, algunos de ellos pues se encontraban gracia con los americanos. Claro. Y los ayudaron. Y muchos de ellos arreglaron se los llevaban para el otro lado. Wow. Muchos de ellos. Pero pues tristemente porque ellos no siguieron, no aprovecharon la oportunidad, lo agarraron en una forma diferente. Entiendo, como... Se materializaron. Claro. En lugar de verlo de la manera de vivir por fe, pensaron más en lo material. Sí, y a lo mejor los hermanos lo hacían con la intención de que siguieran trabajando, ¿verdad? Yo digo que por eso los ayudaban. Sí, pero ya cuando llegaron allá, ellos ya fueron, ya se agarraron su vida cada quien. Wow. Y muy pocos trabajaron. De hecho, de todos los que salimos que yo me acuerde, ¿verdad? Hasta mi graduación, nada más trabajamos 4, nada más todavía estamos trabajando 4. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que todavía hasta aquí sí. Permanecen y continúan. Sí, algunos empezaron a trabajar algunos años, pero no aguantaron, se fueron. Pero los que todavía estamos trabajando, ahorita somos 4 todavía. Uno ya está muy enfermo, ya él trabajó mucho con su papá y era pastor. Ellos tenían como 13 misiones en Guanajuato. Órale. Sí, entonces yo pienso que él se desgastó mucho por el trabajo porque él es menor que yo. Y apenas el año pasado, el antepasado, me di cuenta porque fui a los 50 años de casado de uno de sus hermanos que todavía trabaja. Él está en La Piedad, tiene 2 iglesias. Y me di cuenta, le pregunté por él y dijo que ya no veía y que ya estaba en cama, ya lo estaban atendiendo ahí de todo a todo en la cama. Wow. Y pues me dio tristeza porque él es mucho más joven que yo, pero al mismo tiempo pues gracias a Dios, porque si él se ha desgastado, se desgastó en la obra. Se desgastó bien. Bien, y bien joven que empezó él a trabajar. Y era un muchacho, en la escuela, él conmigo se graduó. Él era un muchacho bien especial. Él era muy serio. Ok. No andaba así jugando ni nada.
dedicado A la palabra como a la tal. palabra. Él, y muy serio, tomaba las cosas de Dios muy en Bien. serio. Es que su papá era muy serio y muy recto. Ok. Entonces él les transmitió a él. Y eso es muy importante porque los padres son ejemplo para los hijos. Entonces, si el padre es serio, los hijos pueden ser serios también. Pues él fue uno de ellos, porque el otro que todavía está en la piedad, él sí es serio en las cosas de Dios, él es también muy serio, pero él tiene otro carácter. Claro. Él sí se lleva con la gente, platica todo. Él estuvo en la fiesta mía de los 45 años, estuvo aquí, Que, vino ok. a cantar y estuvo aquí. Ahorita vamos a ir para allá también. Ajá. Ahorita vamos a preguntar eso, porque tiene una trayectoria de más de 50 años, ¿no? Muy bueno y que nos inspira a todos. ¿Cómo conoció a su esposo, al pastor Adán? Es que él nació también aquí y nos criamos en la misma iglesia. Ok, Yo soy mayor que él. ya. Y cuando estaba la hermana pastora, la hermana Gaby, Ajá. nos juntábamos mucho porque él la cuidaba, a veces hasta se quedaba ahí, cuando no estaba nadie se quedaba ahí Ok, para cuidarla, y ella le tenía mucha confianza a él, ¿verdad? Porque él era muy serio y muy así casi como tú, muy ok. muy serio, muy así. Y era obediente, lo mandaba, aunque él a lo mejor pues creció en el evangelio, pero todavía no era salvo. Entonces la hermana Gaby, estábamos los dos en una ocasión, me acuerdo, y estaba el zacate muy grande en el templo y nos puso a que lo cortáramos. Y él obediente, Claro. y yo también obediente, pero lo triste pues, y lo duro, que a lo mejor la hermana, pues yo no sé, el zacate era muy difícil de cortarse con tijeras, y nos puso con tijeras de cortar tela a cortar el zacate. Órale. Y lo estuvimos cortando por tiempo, ¿verdad? Por un tiempo del día, me refiero al día. Sí, sí, sí. Pero luego pues ya no podíamos. Claro. Las manos ya no. Ya nos daban. No, y ella se enojó, como que se enojó con nosotros, pero hicimos lo que pudimos. Claro. Entonces, a eso fue en cuanto ya estábamos juntos en la iglesia. Pero ya cuando yo recibí la iglesia, pues ya él fue salvo. Él fue salvo y seguimos así, de jóvenes. Pero cuando el Señor lo llamó al ministerio, Ok. el mismo día que a la hermana María Cisneros, lo llamó al ministerio, los llamó a los dos juntos. Entonces él, era muy difícil para él porque su papá, porque él trabajaba con su papá, eran albañiles. Ok. Y él era el que le ayudaba. Y el Señor lo llamó y él no, pues aunque le decía, él no lo podía comprender, aunque él fue también de los primeros cristianos que vinieron a la iglesia, su papá. Sí. Conocía mucho de la iglesia, conocía de la obra y conocía a los pastores, que afortunadamente también hubo uno que se portó mal y los conocía. Entonces cuando ya se iba a ir, pues me dijeron que yo hablara con él y yo hablé con él, y cuando le dije, él se enojó mucho porque pensó que yo le estaba mandando. Y yo le dije que no, pues que era Dios el que lo mandaba. Y a mí me lo negó, dijo que no, que por él no iba. Y entonces pues yo hablé con él, con Adán, le dije, pues ahora tú eres el que puedes decidir. Tú ve las dos cosas y lo que te pese mejor. Si tú ves que es mejor quedarte o irte, pues obedecer a Dios, lo que tú quieras. Entonces él dijo que mejor se iba en contra de la voluntad de su papá. Wow. Y su papá le dijo que con él no contara para nada. Y dicho y hecho, no. Nada. Nada. No. Y yo pienso que a lo mejor también cuando
Ya cuando él estuvo, nos conocimos, o sea que ya nos entendimos, Ajá. cuando él ya estaba como en segundo de la escuela bíblica. Ok. Y ya fue que empezamos, porque él se iba, estuvo los 3 años allá y venía un tiempecito y se iba, pero ya cuando se graduó, él se quedó a trabajar allá 7 años en Durango. Ok. Entonces ya nosotros teníamos una relación, pero yo siempre estaba viendo eso de que yo era mayor y que yo no quería, ¿verdad? Y yo le decía a él, que se buscara una muchacha por allá donde él andaba. Y le decía, yo no me voy a sentir mal porque yo entiendo las cosas. Y pues yo estaba muy, como te dijera, en mucha comunión con Dios. Claro. Entonces yo decía, si eso pasa, yo lo supero. Ya había superado algo más fuerte. Yeah. Entonces dije, yo lo supero, ¿verdad? Pero él no. Duramos 7 años escribiéndonos y escribiéndonos. 7 años. 7 años, y él venía nada más cada año, 8 días. Y ya nomás por pura carta nos entendíamos. Wow. 7 años y por un lapso muy breve de tiempo. Sí. ¿Cómo es tener una relación tan larga de años? De noviazgo, de verse poquito. Pues era, no sé, como yo como que sí quería, como que no quería, ¿verdad? Ok. Pues nos veíamos contentos, felices, pero cuando venía él, nos enfocábamos también en la obra. Claro. Nos enfocamos mucho en la obra. De mucho así de noviazgo, era muy poco así. Casi como que había más amistad. Y pues sí, salíamos y íbamos a Zacapo, pero yo nunca salí sola con él. Yo siempre llevé a mi hermana, la mayor me la llevaba. Muy bien. Él nos llevaba a comer y salíamos, pero pues como eran 8 días, salía como una vez o dos. Claro. Y se regresaba y de nuevo, nomás puras cartas. Duraba un mes de ida y venida la respuesta así. Y Claro. pero así, ya después, pues ya nos entendimos más ya cuando estábamos más él estaba más grande, o sea que Claro. yo lo estaba dejando. Yo dije, cuando él cumpla 27 años ya va a ser una persona que razone bien, ¿verdad? Y que decida las cosas, porque él tenía que entender que yo era mayor que él. Claro. Entonces yo lo dejé hasta que cumpliera la edad. Y ya cuando cumplí esa edad le dije, bueno, si tú crees que está bien así, pues vamos a seguir adelante. Y fue cuando dimos paso a planear, ¿verdad? Ya casarnos, hacer boda. Ok. Entonces él se vino de Durango y como no tenía apoyo de su papá para nada, en Durango le decían que me llevara, ¿verdad? Y que ya hicieran la boda y que ya Sí. nos quedáramos. Pero yo no acepté. Le dije que no, que yo quería salir de mi pueblo y de mi iglesia. Y y ya fue que hicimos él se fue para allá, para el otro lado, a trabajar para Ok. juntar para la boda. Y en eso yo también me fui a McAllen con mi tío a ayudarle. Él tenía un programa de radio, mandaba Biblias y cassette, y yo me fui, tenía una oficina y ahí yo le ayudé en la oficina a él. Y ya pero en ese tiempo, el día que yo me fui, él llegó. Órale. Ya llegó y ya traía el dinero. Y pero no quiso que me dijeran. Dijo que me fuera para que conociera. Y ya cuando yo había pedido pues permiso en la iglesia, vacaciones, había dejado a una pastora aquí mientras. Sí. Y ya cuando llegó el tiempo, el pastor, el hermano Benito Cortesera, me mandó una carta. Me dijo que era el tiempo de que regresara a la iglesia, porque ya se me habían acabado mis vacaciones. Claro. Y ya cuando llegué, la sorpresa que me dio él, Adán, fue que trabajaron mucho los jóvenes y ellos, y ya tenían el templo
nuevo, ya Wow. lo tenían enrasado. Eso dijo que era una sorpresa para mí, para que cuando yo viniera viera eso, yo no sabía. Y cuando llegué, vi que ya ellos, los jóvenes y él, trabajaron en el templo, ya lo tenían. Ahora sí que trabajaron no solamente en la obra espiritual, sino en la obra material. Sí, Wow, fue una Sí. gran sorpresa. sí, las jóvenes trabajaban talento, las mujeres, y los hombres hicieron el block para hacer las paredes. Ok. Lo hicieron de cemento ellos. Compraron un molde, estaba el hermano Raúl, Ajá. el hermano Nico, y compraron un molde y hicieron los blocks. Entonces, ellos con su papá de Adán, ahora sí andaba su papá Sí. de Adán ahí. Le pagaban, ¿verdad? Pero Claro. él andaba dirigiendo, ayudándole a dirigir la obra, pero ellos eran los chalanes y hacían el blog y sí, pues para mí fue una sorpresa muy grande cuando llegué, que ya estaba el templo. Cuando me fui habíamos puesto la primera piedra apenas. Claro. Y fue una gran sorpresa y algo extraordinariamente muy buena noticia, porque todo pastor que está construyendo apenas una iglesia quiere ver ya su iglesia hecha. Ujú. Ahora, ¿se acuerda usted de su pedida de mano? Sí, ¿Cómo fue esa pedida de mano? pues era algo muy difícil porque mi papá era muy, como les dije al principio, yo estaba muy cerca de él, estaba muy allegado a mí. Él como que quería que yo siempre estuviera con él. Y como vio que yo duré en casarme, él pensó Claro. que yo iba a estar ahí. Entonces a mí ya me habían pedido y él me había negado. Y él no me quiso dar. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, no hallábamos qué hacer, porque yo dije, pues yo vi cuando la otra vez, la primera vez, cómo Sí. se portó. Y yo tenía miedo. Entonces mi tío, José Rubio, Sí. le dijo a él que él veía muy duro que mi papá Aceptara. aceptara, que porque no le decía al hermano Arroyo, al que trajo el evangelio Sí. aquí, que le dijera que viniera a pedirme. Y sí fue él, y el hermano venía bien contento, él sí venía bien contento, Claro, ¿cómo no? porque lo habíamos tomado en cuenta, y él me apreciaba mucho. De hecho, cuando supo que yo me fui a estudiar, él lloraba mucho y me abrazaba, decía que en medio de las ramas secas, porque para él Cantabria pues se había secado, ¿verdad? Pues no había ya obra, Sí. que en medio de las ramas secas había surgido un retoño. Así me decía, que yo era un retoño. Y entonces él le dio mucho gusto y sí vino. Y sí fue difícil, Claro. porque un hermano del hermano Arroyo se había casado con una tía mía y era también predicador, y no vivían bien, Ok. no vivían bien, se trataban mal. Entonces el hermano Arroyo, cuando me pidió, recuerdo que le dijo a mi papá lo recibió contento porque pues era el pastor, ¿verdad? Claro. Pero ya cuando empezó a hablar, y pues ya las cosas cambiaron. Y ya cuando le dijo el hermano, le dio esta palabra, le dijo que pues que estaba bien que lo aceptara, que Adán era un siervo de Dios, y que yo pues también, ¿verdad? Y que íbamos a servir a Dios. Y mi papá le respondió que también su hermano era siervo de Dios cuando se casó con mi tía. Claro. Y que pues no había vivido bien. Y el hermano pues se sintió, ¿verdad? Pero aún así, él ya se dio. Sí, Ok. se dio, ya me dio, pues, y ya. Ahora bien, ¿cree usted que es bueno considerar a los pastores para el noviazgo o para pedida de mano o cosas de pareja? Sí, yo digo que sí, Ok. porque yo vi en un ejemplo en tu papá. Ok. Él, cuando se hizo novio de Raquel, de tu mamá, él, desde que le iba apenas a empezar la relación, él me vino a decir, a Ya. hablar conmigo, y me dijo que pues él tenía pensado
empezar una relación con tu mamá. Ujú. Y sí, me dijo, pues está bien, yo lo acepté, ¿verdad? Y le agradecí que me tomara en cuenta porque otros pues no. Claro. Y también cuando la pidió, también él vino muy Pues muy formalito. muy formal, sí. Y me dijo que venía a pedirla y quería que estuviera yo allí. Y trajo su pastor, Ok. la hermana Ana María. Anita. Anita Sí. y la trajo para cuando la pidieron. Muy Y ahí interesante. estuvimos, sí. Y de hecho, también él aceptó algo que yo le sugerí, ¿verdad? Que se casaran al civil aquí. Y él lo aceptó, Ok. lo aceptaron y aquí se casaron al civil. Estuvimos presentes. Solo a la iglesia ya no pude ir porque yo tenía mis niños chiquitos y ya tenía los 2 niños. Ok. Y no pude ir, me lamenté, pero ahí tengo las fotos. Pero sí es algo muy importante que sí tomen en cuenta los pastores. A todo esto, ¿cómo fue su boda? ¿La mía? Sí, exactamente, su boda suya. No, pues bien, pues como te dijera, mi familia, casi la mayoría no aceptaba a Adán, no lo aceptaba. Ok. Por un problema antes ocasionado en la familia, en las 2 familias. Ok. Y ya una tía mía estaba casada con un tío de Adán y había habido cierto problema. Ya. Entonces, no lo aceptaban mucho. No lo aceptaban, pero pues fue algo para mí agradable y a la vez no mucho muy feliz porque de hecho en la casa hicieron comida para no ir a la comida de la boda de mi familia hizo comida y a la boda nada más fueron las iglesias, las personas que invité a las iglesias y nosotros. Ok. Pero algo bien importante, a mi boda vino mi pastor, el de Puebla. Ujú. Se dio cuenta porque yo invité al superintendente para que viniera a casarme y él ahí estaba cuando llegó la invitación y dijo, yo voy a esa boda, y me llegó de sorpresa. Wow. Con el pastor que yo me convertí, él y su esposa y sus niños. Y pues eso fue algo que me motivó. Claro. Me motivó mucho. Pero pues hasta ahí había problemas hasta que nos casamos. Ya después de que nos casamos, ya mi esposo empezó a ganar a la familia, a que vieran de que él no era igual al tío, ¿verdad? Claro. Que ya estaba mezclado en la familia. Y pues sí, porque algunas de mis tías no lo querían, una no lo quería mucho y la última, no, pues fue uno de los preferidos. Gracias a Se lo Dios. ganó, se lo ganó. Y es muy importante que se ganen a la familia. Sí, Porque muy difícil, sí. pero bien importante porque de hecho ella nos apoyó mucho en el ministerio. Ya. Y cuando se enfermó mi hijo, que mi esposo le donó el riñón, Ok. nosotros estábamos en Guadalajara los 2 y una sobrina mía y mi hermana. Entonces mi tía esa que no lo quería nada, se vino desde México y ella lo cuidó a Adán porque estaban en dos partes, ¿verdad? Ajá. Ella dijo, tú encárgate ya de tu hijo y yo me encargo de él. Y Entiendo. ella lo cuidó, ahí lo tuve cuidando toda la noche, pasó con él toda la noche. Podemos decir que el pastor Adán sembró por algo que no se imaginó. Y no se imaginó. Y sí, nosotros nos sorprendimos mucho. Pensábamos que ella venía porque querían mucho Obed, Okay. pero nos lo manifestó de esa manera. Digo, ustedes encárguense de Obed
y yo me encargo De Adán. de Adán. De hecho, nosotros no podíamos estar con Obed porque él estaba en terapia intensiva y en un lugar donde estaban todos los recién trasplantados, ahí no podías entrar. Te daban nada más en la mañana 10 minutos para que los vieras y te forraban De todo, de pies a cabeza. y en la tarde otros 10 minutos. Entonces nosotros estábamos siempre en la sala nada más y mi tía estaba allá en el cuarto con Adán. Ok. Que ahorita vamos para allá. A todo esto, ¿cuántos hijos tiene? Tuve 2. Ok. Sí, el Cisneros el mayor y Obed Cisneros, quien el Señor me lo prestó por 21 años. Wow. Hay muchas personas que por X o Y razón pierden a un hijo, a un familiar, un pariente, pero del lado de madre, del lado de familia, ¿cómo es perder a un hijo? Ya los ancianos es más triste. La iglesia los está esperando y como que abandonan a los papás. ¿Cómo cree que ha sido su vida de usted?